Hola hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. En el día de hoy no vamos a tener un devocional como estamos acostumbrados a hacerlo o como estamos habituados día a día, sino que en el día de hoy quiero presentarles un libro de la Biblia que está en el Nuevo Testamento y voy a hacer esta presentación, voy a hacer un resumen muy breve, una presentación general. Vamos a hablar del libro o de la epístola de Santiago, eh, una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento y que es de fácil lectura, de una fácil comprensión también, y que tiene muchas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Un libro que realmente recomiendo que puedan leer, que puedan releer, aquellos que ya lo han hecho, en donde vamos a encontrar un montón de ejemplos, un montón de aplicaciones prácticas para nuestro día a día. Entonces lo que voy a hacer es una presentación, un resumen, un pantallazo general del libro para tener una noción de esta epístola de Santiago. Santiago 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muy bien, lo primero que vamos a decir entonces es quién es el autor, como lo dice el título, es Santiago. En el Nuevo Testamento sabemos que el nombre Santiago y el nombre Jacobo son sinónimos, ¿sí? Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay 5 personas que se llaman Santiago, o cuyo nombre también se traduce como Jacobo, y uno de ellos era Jacobo, el hermano del Señor Jesús, está nombrado en uno de los evangelios. Se cree y hay consenso en que él, este Santiago, el hermano del Señor Jesús, es el autor de esta epístola. Así que, entonces, el hermano del Señor Jesús probablemente ha sido el que escribió esta carta. ¿A quién la escribió? Bueno, lo leímos también en el versículo 1. Esta carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. La carta de Santiago, las epístolas de Pedro, de Juan y de Judas tienen algo en común. Son denominadas epístolas universales, es decir, que no tienen un destinatario específico, una persona específica o una iglesia determinada, como por ejemplo algunas cartas que escribió Pablo. Pablo escribió cartas a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalónica, a los colosenses. También escribió cartas a personas individuales, a personas concretas, a Timoteo, a Tito, a Filemón. Pero esta carta, la de Santiago, junto con las de Pedro, con las de Juan y con las de Judas, son universales. En el caso de Santiago, esta carta fue escrita para aquellos judíos que habían aceptado al Señor Jesús como Salvador de sus vidas, que se habían convertido al cristianismo y que a causa de la persecución se encontraban dispersos, se encontraban en la dispersión, habían sido expulsados de sus hogares, de sus ciudades y estaban atravesando una difícil prueba y una dura persecución. Se considera que esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 46 y 48 después de Cristo. Se considera que fue la primera carta de todas las que encontramos en el Nuevo Testamento. Esto se basa en que en el capítulo 15 de Hechos hay un hecho que es el Concilio de Jerusalén. Recuerdan que hubo un encuentro ahí entre los líderes y las personas de mayor peso en la iglesia primitiva, en donde discutieron un tema que los preocupaba. Ese tema marcó un antes y un después en la iglesia primitiva. No vamos a profundizar por una cuestión de tiempo, pero Santiago tuvo un rol preponderante, fundamental en este concilio. Y en su carta no hay ningún tipo de mención a este concilio como si se hacen en otras cartas, por lo cual se infiere que la carta de Santiago fue previa al concilio de Jerusalén que se hizo en el año 50, por lo cual se calcula que entre el 46 y el 48 él escribió esta carta. El motivo de la carta: eh, Santiago quería alertar a los cristianos acerca del peligro del formalismo religioso, ¿sí? Quería alertar acerca del peligro del formalismo religioso dentro de la iglesia. Y el tema de su carta, el tema es la fe verdadera y su expresión en la vida práctica. Repito, el tema de esta carta es la fe verdadera y su expresión en la vida práctica. Hay un texto que es medular, que es básico, que atraviesa todo este libro, toda esta carta, y lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Él va a hablar muchísimo acerca de las obras, muchísimo acerca de la fe y su interrelación. Y este libro, que tiene 5 capítulos y que es de fácil lectura, se puede dividir
en 5 temas, ¿sí? El primer tema, al principio, va a hablar acerca de la tentación como prueba de la fe, ¿sí? La tentación como prueba de la fe. Y acá Santiago va a explicar qué es una prueba, va a explicar qué es una tentación, va a explicar la diferencia entre ambas, va a decir que la prueba proviene de Dios y el objetivo de la prueba es perfeccionarnos, va a explicar que la tentación no proviene de Dios, sino que proviene de nuestro enemigo, y también va a explicar que ambas, tanto la prueba como la tentación, son una constante en la vida del cristiano, son inevitables, y su objetivo es probar nuestra fe. La segunda parte de esta carta habla acerca de las obras como muestra o como evidencia de la fe. Él va a decir que las obras son una manifestación, una evidencia práctica de la fe que tenemos en Dios. Él expresa entonces que la fe siempre se manifiesta. La verdadera fe se expresa en buenas obras. Una fe sin obras, como le veíamos recién, es una fe muerta, que no tiene valor, que no tiene sentido. Un verdadero cristiano que tiene fe en Dios, que ha depositado su fe en el Señor Jesús, debe manifestar esta fe a través de las obras que realiza. La tercera parte de este libro habla acerca de la conducta como evidencia, como muestra de la fe del cristiano. Va a hablar acerca de las pasiones que pueden gobernarnos, que pueden hacernos tanto daño. Va a hablar acerca de la lengua y su peligro, acerca de las palabras que decimos, de las conversaciones que mantenemos, de las cosas que decimos y el riesgo que esto genera y cómo puede impactar en nuestra conducta. Y va a hablar acerca de la importancia de la conducta en el cristiano como muestra de la fe puesta en Dios. En cuarto lugar y anteúltimo, va a hablar acerca del sufrimiento y de la paciencia en la vida del cristiano. Y nos va a contar acerca de la experiencia de los profetas, de las pruebas que sufrieron, de la paciencia que tuvieron que ejercitar. Va a contar el ejemplo también de Job, de la historia que todos conocemos, y también va a hablar y va a nombrar como ejemplo al Señor Jesús. Y va a hablar acerca entonces del sufrimiento y de la paciencia que él también tuvo que ejercitar como ejemplos para nuestra vida. Por último, este libro va a hablar de la oración como poder de la fe. Va a hablar de la importancia de la oración en el creyente, va a hablar de la importancia de la oración grupal, la importancia de la oración congregacional y también de la importancia de la oración individual. Así que este es el libro de Santiago, se divide fácilmente en estos 5 temas, es de fácil lectura, de fácil comprensión. Les recomiendo que lo puedan leer, si ya lo han hecho, que lo relean, que puedan realmente aprovechar un montón de enseñanzas que tiene claras y que son de total practicidad para nuestra vida. Son totalmente aplicables todos los ejemplos y las enseñanzas que Santiago ha dejado en esta carta para cada uno de nosotros. Que Dios lo bendiga.